Nadie nos va a interpelar con más fuerza que las víctimas. Nadie tiene más poder para arrancarnos de nuestra ceguera, de indiferencia. Nadie tiene más autoridad para exigirnos cambio y conversión a todos. Desde la compasión Jesús interpela a toda la humanidad, a toda. Y paso ya a los últimos serán los primeros. Humanizar el mundo comenzando por los últimos. Es la primacía de Jesús. Se puede decir que los últimos, la primacía de los últimos, inspiró totalmente su actividad profética. Para él, los últimos eran los primeros. Sed compasivos como el Padre exige, buscar la justicia de Dios, pero empezando por los últimos. El camino hacia un mundo más digno y más justo se empieza siempre desde los últimos. Y esta primacía es absoluta, por encima de toda religión y de toda política, y no puede ser menospreciada por nadie. Jesús habla con un lenguaje provocativo, inconfundible, las bienaventuranzas. ¡Qué manipulación! Todavía no nos hemos dado cuenta de que Jesús quiere las bienaventuranzas recogidas en Lucas, que son las que provienen más directamente de Jesús. No nos hemos dado cuenta que Jesús, con las bienaventuranzas, lo que nos está queriendo decir y dejar bien claro que los últimos son de Dios, son intocables, son los primeros para Dios. Sabéis que esas bienaventuranzas son gritos que le salen a Jesús de dentro, que gritó en unas circunstancias o en otras, luego en las comunidades cristianas las reunieron, etc. Son gritos que le salen a Jesús desde dentro, desde su experiencia de Dios. Ve cómo las familias de Galilea se van quedando sin tierras al no poder defenderse de los terratenientes que les presionan para cobrar sus deudas, y les grita: dichosos los que os estáis quedando sin nada. El término tojoi que utilizan los evangelios no significa pobres. En Galilea eran pobres el 93%. Son los que se han quedado sin nada, porque de vosotros es el reino de Dios. Y observa la pobreza, la desnutrición, el hambre, sobre todo de los niños que abraza y de las mujeres, y reacciona: dichosos los que ahora tenéis hambre, porque Dios os quiere ver comiendo. Habría que traducir con mucha fuerza estas cosas. Y ver llorar de rabia, de impotencia a los campesinos que recogían el grano, la uva, y veían que de Séforis o de Tiberíades venían ya los recaudadores a llevarse lo mejor, y lloraban, impotentes, sin poder acudir a nadie, como hoy muchas veces. Dichosos los que lloráis, porque Dios os quiere ver riendo. Jesús no es un ingenuo, un idealista, es realista. Todo esto ahora mismo no significa el final del hambre y de la miseria en Galilea, pero significa que Dios da una dignidad indestructible a todas las víctimas. Son sus predilectos, y esto da a su dignidad una seriedad, como digo, absoluta. Los que no interesan a nuestro gobierno son los que más le interesan a Dios. Los que quedan y sobran en los imperios que construimos los hombres tienen un lugar privilegiado en su corazón, y los que no tienen una religión que los defienda, le tienen a Dios como Padre. Y nunca se estará construyendo la vida tal como la quiere Dios y la proclamó Jesús, si no es liberando a los últimos de la humillación y del hambre. Y ninguna religión será bendecida por Dios si vive de espaldas a ellos. Y esto es acoger el proyecto del reino de Dios, poner las religiones, las culturas, los pueblos, las políticas, mirando hacia aquellos a los que hoy miramos menos, los últimos. La lucha contra el olvido de las víctimas. La Iglesia empezó muy bien, muy marcada por la llamada de Jesús a la compasión. Arrancó el movimiento de Jesús como un movimiento muy sensible al sufrimiento que desgarra a los seres humanos. Y ciertamente no se ha apagado nunca esa compasión. Ahí está el magnífico libro de Juan María Laboa sobre la historia de la caridad. Pero, atención,
la Iglesia, no ha logrado introducir en el mundo el principio de la compasión como la gran herencia de Jesús. ¿Por qué? En buena parte, como ha denunciado Juan Bautista Metz, por esto, que lo voy a decir en una frase, pero que es tremendo. La doctrina cristiana de la redención ha dramatizado en exceso la cuestión de la culpa, el pecado, y ha relativizado la cuestión del sufrimiento. El cristianismo, de ser una religión sensible al sufrimiento, ha ido pasando a ser una religión hipersensible al pecado. La primera mirada dejó de dirigirse al sufrimiento de las criaturas y se centró en la culpa. Lo primero que hay que hacer es luchar contra el olvido de las víctimas. No es posible que cambien las cosas si no es reaccionando contra la cultura de la amnesia y del olvido cruel de los millones de seres humanos que nacen para vivir 4 años, 5 años y morir desnutridos. Así están ahora mismo naciendo en el mundo gentes. Rebelarnos todos contra esa especie de aislacionismo mental que nos lleva, a desplazar la miseria y el hambre que hay en el mundo hacia una lejanía abstracta, donde parece que desaparece todo clamor, toda drama, todo gemido o llanto. Yo lo digo a mi estilo. No nos está permitido vivir como mirones pasivos del hambre y de la desnutrición de los últimos. Este olvido del sufrimiento del mundo se alimenta hoy en las sociedades seculares de una ilusión de inocencia que ingenuamente, el progreso, la ilustración, pero vivimos con una ingenuidad, con una ilusión que nos permite huir de toda responsabilidad y dejamos que el mundo siga su marcha, dirigido ¿por quién? Por los mercados, pero por una especie de fuerza anónima sin sujeto humano, y podemos pensar que el tiempo se encargará de resolver la sinrazón de la historia humana. Y yo hablo ahora aquí de los cristianos. En medio de esa sociedad, los cristianos no somos los más compasivos, no. Somos como todos. Y tenemos una ilusión alimentada religiosamente de inocencia. Evitamos exponernos a la mirada del Dios compasivo. Nos relacionamos con el Dios de la liturgia y del culto. Hemos logrado, para mí este es uno de los pecados, esto ya lo intuía yo hace muchos años, hemos logrado adorar al crucificado de tal manera que nos oculta a los crucificados de hoy. Sin embargo, una iglesia que desarrolla la memoria de Jesús ignorando a las víctimas no es iglesia de Jesús. Una predicación que anuncia a Dios olvidado del sufrimiento de la humanidad no es cristiana. Y tiene razón Juan Bautista Metz, no es cita literal porque está, en muchas obras de Metz ha denunciado, a ver si los que estamos aquí nos damos cuenta, ¿no? Ha denunciado que en la espiritualidad cristiana, en la religión cristiana, hay demasiados cantos y pocos gritos de indignación, demasiada complacencia y poca nostalgia de un mundo más humano, demasiado consuelo y poca hambre de justicia. Haced la prueba el domingo que viene y empezad la liturgia así, juntos como hermanos. No se puede cantar así, no se puede. No sé cómo hay que cantar, ni soy músico. Desde el sufrimiento de los últimos contra el imperio del poder. El sistema económico-financiero que domina el poder informativo y todo, siempre oculta el sufrimiento que genera y deja en silencio los gritos. Y sin embargo los gritos han de ser recogidos, porque el sufrimiento de las víctimas está deslegitimando de raíz el imperio del dinero. Y no solo eso, el sufrimiento injusto pone en cuestión cualquier política de cualquier partido, cualquier ideología, cualquier religión, cualquier espiritualidad que se desentienda o trivialice el sufrimiento humano.
y esto es tremendo, si el poder político se desentiende de las víctimas, siempre termina doblegándose a las leyes del mercado. Y la política mundial, ese es un momento crucial, será cada vez más rehén del poder financiero y de sus exigencias si no piensa en las víctimas. Y es una pena que desde aquí, desde España, que es uno de los países que más va a sufrir la crisis, precisamente la política siga siendo rehén del poder financiero. La compasión política de Jesús no es solo una llamada, un imperativo ético, es una necesidad urgente para salvar hoy al ser humano. Pero no basta la reacción individual de los sectores más concienciados. Hay que hacer todos estos congresos, pero no es suficiente. Tenemos que estar muy atentos a escuchar voces que empiezan a oírse. Ya Metz hace tiempo, pero otros, Boff, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué, y lo voy a hacer como pregunta, por qué la preocupación por el sufrimiento de los inocentes no puede llevar a las grandes religiones como el budismo, el cristianismo, el islamismo, que tienen en sus entrañas la compasión como un factor importante? ¿Por qué no vamos a ir a una coalición de resistencia contra el sufrimiento injusto y a una praxis de responsabilidad común para promover la compasión social y política en el mundo entero? Pero hablando de nosotros, ¿por qué la Iglesia de Jesús no puede arriesgarse a ponerse a disposición de la humanidad doliente, recuperando su identidad perdida de Iglesia de la compasión y gastando sus mejores energías en alentar la lucha contra las causas del sufrimiento? ¿Y por qué las sociedades laicas no pueden profundizar en la intención de fondo de todo progreso, que no es otra que luchar por un ser humano más liberado? ¿Y por qué no recogemos la resistencia al sufrimiento del inocente que está en las culturas populares, que está en todos los pueblos? Si los pueblos tienen corazón, los que no tienen corazón son los que han adquirido el poder y nos están dominando a todos. Y paso al punto 8. Tengo tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Hemos empezado pronto? Sí. No, esto es muy importante. 10 minutos, sí. Un poquito más. Sí, este me dice más, así que... Lo he formulado así. Yo sé que la crisis va a ser muy dura. Junto a gestos admirables de solidaridad es previsible el crecimiento del egoísmo social, individual, sálvese quien pueda. Todavía estamos todos muy asustados, pero esto va a durar. Es probable que veamos cómo crecen y estallan los sentimientos de rabia, de impotencia. La Iglesia empezará seguramente a hablar piadosamente pidiendo reconciliación. Será un tiempo de prueba, pero puede ser de crecimiento. Algunas consignas para vivir proféticamente en medio de la crisis. Primera, las he formulado en primera persona de plural para luego poder exigirlo a todos. No serviremos al dinero. ¿Está claro? Pues predicarlo. No serviremos al dinero. Y abandonar la idolatría del dinero no es fácil. Está ligada... ¿Qué estudios hay del dinero? ¡Qué intuición la de Jesús! ¡Qué salud mental! Ahí está Dios, ahí está encarnado Dios, no lo dudéis. Dicen que yo niego la divinidad de Jesús. Bien. Y yo exactamente no sabría decir correctamente qué es el arrianismo, fijaos. Bueno, abandonar la idolatría del dinero no es fácil, porque está ligada a pulsiones profundas de autoprotección, de búsqueda de seguridad, de bienestar. El ídolo del dinero está fuertemente interiorizado en la sociedad y en la Iglesia, en nuestras familias y en nuestras vidas. Por eso no es suficiente vivir la crisis a golpes de impulsos de generosidad. Soy consciente de lo que voy a decir y de lo que me estoy exigiendo. Hemos de ir desplazándonos poco a poco hacia una vida más pobre, más sobria,
para compartir lo que tenemos y sencillamente no necesitamos, que es un montón de cosas. Aprender a empobrecernos renunciando a nuestro nivel actual de bienestar para recortar, no hace falta que venga la Merkel, para recortar nosotros mismos de forma voluntaria el disfrute de nuestros recursos y poder estar compartiendo con los necesitados. Hay que revisar 3 cosas. Nuestra relación con el dinero, en la Iglesia, en nuestras instituciones, en nuestras familias, en nosotros. ¿Qué hacer con nuestro dinero? ¿Para qué ahorrar? ¿En qué invertir? ¿Con quiénes compartirlo? Hemos de dar pasos eficaces hacia un consumo más responsable. ¿Qué compramos? ¿Dónde compramos? ¿Para qué compramos? Hemos de redefinir el bienestar que queremos disfrutar y defender. ¿Qué bienestar? ¿Para quiénes? ¿Con qué costos humanos? ¿Con qué víctimas? Qué complicado, ¿eh? Qué cosas. Pero yo estoy convencido que solo desde la coherencia personal y desde la conversión personal, aunque sea muy pequeña, es desde donde podremos movilizar a la sociedad, hay que comprometerse políticamente, a las comunidades cristianas, que sean lugar de concienciación, de denuncia, de solidaridad, y no esperemos. La jerarquía en la historia de la Iglesia, en su conjunto, nunca ha liderado movimientos de conversión al Evangelio. O sea que exijamos, la conversión viene de aquellos que le siguen a Jesús, no de los líderes, que se necesita que hablen, ya voy a hablar.